Para poder realizar el manejo de swings, vamos a tener tres conceptos básicos. Primero, cuando yo creo un objeto y quiero realizar el acceso a los atributos y a los métodos que tiene este objeto, entonces yo tengo que realizar este acceso mediante la notación punto. El objeto punto y voy a poder acceder a un determinado atributo. Sabemos que si estamos fuera de la clase, accedemos a los atributos mediante un set para colocar la información. Y puedo utilizar un get para poder sacar la información. También puedo acceder a los métodos. Coloco el objeto punto y puedo llamar al método o métodos que necesite para realizar cierta tarea, ¿no? Entonces utilizamos esta notación punto para poder acceder a los atributos y poder acceder a los métodos. El método set nos va a permitir asignar un valor al atributo y el método get nos permite leer el valor de un atributo. Estos conceptos ya lo tenemos claro, pero siempre es bueno recalcar para que se tome en cuenta al momento de utilizar. Ahora nos iremos a ver la forma en la cual vamos a acceder a una determinada a un determinado componente de strings. Cuando tenemos nosotros la definición ya de un evento y dentro de este evento vamos a agregarle un código para poder llamar a un determinado método, vamos a realizar esta notación, ¿no? Colocamos primero el nombre del componente, punto, el nombre del método al cual voy a llamar. Si es set, ya sabemos que voy a asignar este valor a este componente. Si yo coloco get, significa que voy a sacar un valor de este componente y lo tengo que almacenar en una variable. Si yo tengo mi diseño, tengo que tener en cuenta que cada uno de los componentes que están presentes en el diseño van a contener datos de tipo string. Y para yo poder realizar alguna operación con estos datos, en caso de que fuera necesario, vamos a realizar el cambio en el tipo de datos. Para realizar este cambio, nosotros vamos a tener que realizar un casteo de datos. El casteo de datos nos permite cambiar. En el primer caso, voy a cambiar de tipo string, que va a ser el dato de entrada de nuestro swing, a un dato de tipo entero y un dato de tipo float. Si por ejemplo yo tengo como dato de entrada un valor de tipo cadena que va a ser el 3 y yo quiero realizar alguna operación con ese valor, lo que tengo que hacer es definirme una variable del tipo de dato al cual yo quiero realizar ese cambio. En el primer caso me voy a crear una variable num entero que va a ser de tipo int y voy a definir aquí el casteo. Le digo, mi variable num cadena va a ser el parámetro de entrada y voy a cambiar esto a entero y hago aquí un parseo o también denominado casteo. Coloco integer.parseInt. Con esto estoy cambiando de un dato de tipo string a otro que va a ser de tipo entero. Pero sí tengo que tener en cuenta que el casteo tiene que ser posible, ¿no? Eso ya va a ser más que todo de parte del programador. No puedo, digamos, realizar el casteo de un valor que va a ser una cadena. Por ejemplo, puedo colocar aquí la palabra hola. Y al momento de realizar un casteo me va a decir error, porque no puedo cambiar la cadena hola a un valor entero, ¿no? Entonces ahí sí tenemos que tener mucho cuidado
de poder pasar el parámetro y estar seguros de que le estoy pasando un parámetro válido para que pueda ser cambiado a ese tipo de dato. En el segundo caso, voy a cambiar el mismo valor, num cadena, a un dato de tipo float. Para eso me voy a crear una nueva variable que se va a llamar num float y va a ser de tipo float. Voy a colocar el parseo. Colocamos float, aquí lo voy a cambiar, punto parse float para cambiarlo, este valor de la variable. Entonces voy a cambiar esta cadena a otro que va a ser de tipo float. Ahora, una vez que nosotros ya hemos realizado las operaciones matemáticas, hemos obtenido ya los resultados y quiero mostrarlo al usuario en una ventana de Swings, tengo que hacer el paso inverso. Entonces voy a cambiar en el segundo caso de una variable int y de otra variable float a string. Aquí yo tengo mi primera variable, que es num entero. Este num entero va a ser un parámetro de entrada para poder realizar el casteo a un dato de tipo string. Para cambiar, nosotros tenemos un método dentro de cadenas, que es nuestro método valueOf. Ese método valueOf me permite cambiar cualquier tipo de dato a cadena. Entonces aquí voy a utilizar este mismo método para estos dos tipos de datos y los vamos a cambiar a cadena. En el primer caso tengo como parámetro de entrada un número entero y eso lo estoy casteando, lo estoy cambiando a tipo string. En el segundo caso lo mismo, ¿no? Tengo un parámetro de entrada que va a ser de tipo flotante y voy a cambiar con este método a tipo string y va a estar almacenado en esa variable num cadena 2. Estos dos pasos que son importantes para poder castear, cuando yo obtengo los valores de la ventana a los respectivos tipos de datos que puedo necesitar, y el paso inverso, cuando yo tengo los tipos de datos y quiero realizar la muestra de esta información al usuario y necesito cambiarlo a cadena, van a ser pasos fundamentales para poder obtener la información de nuestras ventanas y también poder mostrar información al usuario. Ahora sí, nos iremos a la segunda parte. Hasta aquí hemos dado un pequeño repaso de lo que son la parte de los componentes Swings, ¿no? Todo lo que es la librería Swings dentro de Java. Entonces vamos a irnos a definir nuestra forma de trabajo. Vamos a utilizar un patrón de diseño. El patrón de diseño que vamos a utilizar se denomina MVC. Ese patrón de diseño me va a permitir organizar las clases de tal manera que cada una tenga una función en específico. Este patrón de diseño de software está basado en las buenas prácticas de programación orientado a objetos. En un patrón de diseño, ya sea cual fuera ese patrón, tiene una forma de reutilizar la solución de un determinado problema que se presenta de forma habitual, ¿no? Es una forma de organizar ciertas clases, ciertos métodos para que cumpla ciertas características y podamos tener buenas prácticas. También nos va a permitir estos patrones de diseño tener un lenguaje común entre todos los miembros de un determinado equipo. Cuando nosotros ya pertenezcamos a un equipo de desarrollo, todos tenemos que tener la misma estructura de trabajo. No podemos manejar una estructura, un programador,
otra estructura el otro programador y el otro programador otra estructura, ¿no? Los que definen la estructura base que va a tener un determinado sistema, comúnmente se los denominan arquitectos de software. Estos arquitectos de software dan la base de cómo va a estar organizado nuestro sistema, dónde va a ir la parte visual, dónde va a ir la parte de consultas o conexión con la base de datos, dónde vamos a colocar el llamado a los métodos, ¿no? Dónde vamos a realizar la agregación de las hojas de estilo, etcétera, ¿ya? Entonces ellos son los que definen cómo se va a organizar el proyecto. Para poder tener todos la misma estructura, entonces definimos comúnmente patrones, y hay diferentes tipos de patrones que nosotros podemos utilizar. Veremos algunos tipos de patrones que podemos utilizar. Puede haber patrones de creación. Estos patrones de creación van a estar relacionados con el proceso de poder crear los objetos. También tenemos patrones estructurales. Este tipo de patrones nos van a permitir ver la composición de las clases y la definición de objetos. Y los patrones de comportamiento. Los patrones de comportamiento nos van a permitir realizar el modo en que las clases y objetos van a interactuar. ¿Bien? Entonces, son los tres tipos de patrones básicos que podemos tener. Ahora nos iremos a profundizar cuál es el patrón que vamos a utilizar. El patrón se denomina MVC. MVC viene del denominativo modelo, vista, controlador. Este patrón nos va a proponer realizar la separación entre los componentes que tenemos dentro de una aplicación. En la primera parte, donde va a estar nuestro modelo, esta sección nos va a permitir gestionar los datos. Comúnmente tenemos aquí la definición de los atributos y se puede colocar los métodos getter y setter dentro de esa clase para poder acceder a los mismos, y se puede tener excepcionalmente los métodos básicos de llenar y de mostrar, ¿no? Ya se están ubicando qué clase podríamos colocar en este modelo. Después viene la vista. La vista nos va a presentar la información al usuario. Es donde nosotros le mostramos tal vez un menú de opciones, o podemos mostrarle una ventana para que pueda interactuar y pueda ingresar la información, o pueda ver los resultados ya procesados de la información. Entonces es la interfaz gráfica que vamos a mostrar al usuario. Y el controlador. El controlador nos permite a nosotros ver y ejecutar la lógica de negocios de un cierto proceso. Entonces van a estar aquí los métodos que nos van a permitir resolver los problemas que nos ha planteado un cierto ejercicio, un cierto sistema. Entonces en el controlador vamos a ejecutar los procedimientos. Y podemos ver también que van a interactuar, ¿no? Primero el usuario va a ingresar a la parte visual, va a seleccionar qué quiere realizar, va a agregar los datos que le pide ese proceso, y esos datos se van a enviar a nuestro controlador. Dentro de nuestro controlador va a estar el método, ¿no? Va a llamar a un método, ese método va a procesar la información y nos va a dar, tal vez va a manejar el modelo para poder realizar una consulta, para poder realizar una búsqueda, para poder realizar una eliminación, etcétera.
Una vez que consulta este modelo y realiza algún proceso con el mismo, este modelo le va a devolver un resultado. Una vez que le devuelve el resultado, el controlador le devuelve a la vista para que pueda mostrarse a nuestro usuario. Si por ejemplo yo quiero realizar el registro de un producto de un determinado supermercado, ¿no?, que hemos realizado este ejercicio, entonces vamos a tener nosotros en esta sección un formulario para que pueda el usuario registrar ese producto. Le pedirá el nombre del producto, tal vez una descripción, puede pedir de qué proveedor es el producto, cuál es el costo unitario del producto y cuál es el stock que vamos a tener dentro de nuestro almacén de este producto. Yo le voy a colocar todos los datos que me piden al formulario, hago clic en el botón que podemos denominarlo registrar. ¿Y qué va a hacer eso? Va a sacar toda la información, va a rescatar la información de ese formulario y lo va a enviar a un método. Digamos que el método se denomina registrar. Le paso todo el objeto y esto me va a guardar en una lista. Entonces ahí estoy ya accediendo al modelo. Una vez que yo realizo la adición, digamos, a una lista, yo voy a tener un mensaje una vez que he terminado. Ese mensaje se va a pasar al controlador y yo al final estaríamos mostrando o agregando una salida de mensaje a nuestro usuario, ¿no? Más o menos es la forma en la que se va a estructurar el manejo de nuestras clases utilizando el patrón MVC. Ahora veremos aquí cómo vamos a implementar nosotros, ya de acuerdo a nuestro proyecto que estamos desarrollando, este patrón MVC. Tenemos nosotros ahora en modo consola inicialmente la definición de 3 clases. Como tenemos 3 clases, lo vamos a subdividir en cada sección que pertenece cada uno. La primera clase, denominado paciente, va a pertenecer al modelo, porque dentro de esta clase estamos realizando nosotros la definición de los atributos que pertenecen a la clase paciente. También vamos a tener 2 métodos básicos, que va a ser el método llenar datos, donde estoy pidiendo por teclado para que me introduzca esta información, y tengo el otro método básico que es mostrar datos, en el cual me va a ir mostrando la información que tiene almacenado dentro de cada atributo. Dentro del controlador van a estar nuestros métodos, y los métodos están dentro de nuestra clase denominado operaciones paciente. Dentro de esta clase nos hemos definido una lista de pacientes y tenemos los métodos de registrar paciente, listar paciente, listar paciente por género y realizar la búsqueda de un paciente por su número de cédula. Después, en la parte de la vista, donde está la parte visual hacia el usuario, vamos a tener nuestra clase que le hemos denominado principal paciente. Dentro de esta clase principal paciente nos hemos creado un objeto que lo podemos denominar paciente y que va a ser de tipo operaciones paciente. Al momento de definir este objeto, yo ya voy a tener el acceso tanto a los métodos que yo he definido, y también voy a tener acceso a los atributos que tiene esta clase paciente, ¿bien? Este objeto. Entonces, una vez que hemos instanciado este objeto, ya podemos acceder a estas 2 secciones. Entonces vamos a disgregar. Nos vamos a crear inicialmente 3 paquetes. El primer paquete se va a denominar modelo, el segundo paquete se va a denominar controlador y el tercer paquete se va a denominar vista. Y vamos a colocar dentro de cada paquete la clase que le corresponde. Y vamos a ver
Como si mis clases están en diferentes paquetes, yo puedo realizar el llamado para que puedan interactuar entre los mismos. Realizaremos ese trabajo. Dentro de nuestro proyecto que estamos trabajando, tenemos nuestros 3 paquetes. Yo ya tengo creado con anterioridad estos 3 paquetes, ¿no? Tengo el paquete modelo, vista y mi paquete controlador. Nosotros hemos realizado el ejercicio de la resolución de pacientes, el manejo de pacientes dentro de nuestro paquete lista de listas, manejo listas. Aquí debe estar. En manejo listas está nuestra clase que va a representar el modelo paciente. Después tenemos nuestra clase operaciones paciente, que es la denominación a nuestro controlador, donde están nuestros métodos. Y tenemos la clase principal paciente, donde es la vista al usuario, ¿no? El usuario puede seleccionar alguna operación ingresando a este paquete. Entonces voy a disgregarlo. Voy a colocar lo que es primero paciente. Voy a cortarlo y lo voy a colocar dentro del modelo. Me va a decir si quiero modificarlo, quiero mover esto. Lo coloco refactor para que me pueda mover. Ya tengo ahí persona. Vamos a ir ahora a operación. Ay, no. Esto era paciente, ¿no? Esto lo volveremos. Aquí está, paciente. Ahora sí nos iremos a operaciones paciente. Hago lo mismo. Lo voy a remover de aquí. Lo vamos a cortar. Y lo voy a colocar dentro de nuestro controlador. Aquí vamos a ir a colocar refactor, ¿dónde está? Y por último el principal paciente. También lo voy a cortar y lo voy a colocar dentro de la vista. Cuando nosotros realizamos este movimiento, si no se genera automáticamente la dependencia, tenemos que nosotros definirlo. Iremos a ver, con paciente no va a haber mucho problema. Cuando nosotros aperturamos esta clase paciente, vamos a ver en la parte superior nuestras dependencias. Aquí tengo la clase paciente. En la clase paciente nos hemos definido 2 listas, ¿no? Y me está diciendo en la parte superior que va a pertenecer esta clase paciente a nuestro paquete que se denomina modelo. Y después vámonos a operaciones paciente. Operaciones paciente. En operaciones paciente ya me está diciendo que pertenece este paquete o esta clase al paquete controlador. Y vamos a importar del modelo el paciente. Si por ejemplo esto automáticamente se ha generado al momento de realizar la definición o el movimiento de las clases, pero si yo lo muevo y no se importa, aquí les va a salir un error. Les va a decir que no existe esa clase paciente dentro del paquete. Como no existe, no sabe dónde está, entonces tengo que decirle importame y le voy a dar la referencia de dónde se encuentra esa clase paciente. Al momento de realizar clic izquierdo me sugiere el ID, ¿no? Me dice adiciona la importación del paquete denominado modelo, la clase denominado paciente. Cuando realizo la importación, entonces ya lo detecta dónde está esa clase y ya no existe ese error. Lo mismo vamos a ver en visual paciente. Aquí debe estar principal paciente, así se denomina nuestra clase. En esta clase principal paciente sucede lo mismo. Si por ejemplo
yo quitara esta importación que se ha realizado automáticamente, me va a decir que no puede encontrar a este objeto denominado de tipo operaciones paciente. Como no existe, entonces realizo igual clic izquierdo y me va a sugerir importar. ¿De dónde? Del paquete controlador. ¿Y cómo se llama la clase? Operaciones paciente. Cuando yo realizo la importación, entonces ya tengo ahí la definición. Ahora iremos a verificar. Ya lo hemos dividido las clases en 3 paquetes diferentes, ¿no? En el paquete modelo está la clase paciente, donde está la definición de nuestros atributos y los 2 métodos básicos, que va a ser llenar y mostrar. Después lo hemos puesto dentro de nuestro controlador, que está aquí, operaciones paciente. En esta operaciones paciente estamos colocando los métodos que nos van a permitir realizar, ¿no?, el listado de todos los pacientes, el listado por género y la búsqueda de un determinado paciente por número de cédula. Y por último tenemos en la vista, en el paquete vista, a nuestra clase principal paciente. En esta clase principal paciente ya tenemos el menú de opciones. Verificaremos de que todo esté correcto. Realizamos un file. Vamos a registrar 2 pacientes. Voy a colocar el número de cédula del 1 al 4. Su paterno voy a colocar Torres. Su materno colocaremos Velasco. Su nombre voy a colocar Mario. Su género que sea masculino. La fecha de nacimiento que sea el 10 de marzo de 1975. Está internado en el hospital La Portada. Y los síntomas que tiene. Vamos a colocar fiebre, sí, dificultad al respirar, ¿ya? Y colocamos no. Ya no vamos a agregar más síntomas. Voy a registrar otro paciente más. Coloco la opción 1. Vamos a colocar nuestro número de carnet 9638. Su paterno que sea Durán. Su materno que sea Suárez. Su nombre le pondremos Paola. Femenino, el género, ha nacido el 14 de junio de 1979. El hospital en que está internado vamos a colocar el hospital de Cotahuma. Los síntomas va a tener falta del sentido del olfato. Vamos a colocar un síntoma más. Vamos a colocar falta del sentido del gusto. Colocamos no. Ya tenemos ahí. Vamos a listar los pacientes. La opción 2 me está realizando el listado de los 2 pacientes. Primero está Torres Velasco Mario y después está Durán Suárez Paola. Voy a realizar la búsqueda, la opción 4, voy a colocar a Paola, 9638. Me está dando los datos de Paola y los síntomas que tiene el mismo, ¿no? Colocamos salir. Entonces con eso ya podemos ver si nuestras clases no estuvieran en un mismo paquete, estuvieran en diferentes paquetes. Yo puedo hacer referencia a las otras clases simplemente definiendo la ruta donde está ubicada a la clase que necesito, ¿no? Realizando una importación. Entonces, cuando me estoy realizando la definición de la lista y le digo que esta lista me va a manejar objetos de tipo paciente en cada nodo, tengo que adicionar la importación. Entonces aquí me dice
que esta clase paciente se encuentra dentro del paquete modelo. Hago clic en la importación y ya me va a realizar la referencia a esa clase. Después agregaremos un constructor. Voy a colocar insertar código, colocamos constructor sin argumentos, colocamos generar. Dentro de este constructor vamos a instanciar, colocamos la lista de pacientes, va a ser igual a new array list. Listo. Ya está instanciado. Ahora iremos a colocar nuestro método public void registrar paciente. Para registrar al paciente vamos a pasarle nosotros, o nos va a llegar como parámetros, los datos que van a ser rescatados de nuestro formulario. Entonces voy a colocarlo. Tenemos el primer dato, que es la cédula. Voy a colocarle cédula. Después tenemos de tipo string el apellido. Mire, a fijar nuestra clase paciente. ¿Dónde estamos? Aquí. La clase paciente tiene número de cédula, paterno, materno, nombre, género, la fecha de nacimiento y la ubicación de internación. ¿Ya? Entonces iremos a agregar esos atributos. Iremos a aquí. Entonces vamos a colocar paterno, materno, nombre, género, string, fecha de nacimiento, fin, voy a colocarlo, la fecha de nacimiento y la ubicación, ¿no? String, ubicación. Ya. Entonces van a tener todos esos métodos o todos esos parámetros de entrada. Y aquí vamos a realizar nosotros la creación primero de un objeto. Vamos a instanciar, porque primero creamos el objeto. Entonces nos vamos a definir un objeto que también lo voy a llamar paciente. Va a ser igual a new paciente. Ya tengo la creación de ese objeto. Ahora voy a colocar los atributos a este objeto. Entonces voy a colocar a mi objeto paciente, realizarme un set a su número de cédula y le voy a pasar la cédula. También voy a colocar a mi paciente en su atributo paterno, el apellido paterno. Después vamos a agregarle al paciente en su atributo materno el parámetro mat que está llegando, ¿no? Como parámetro de entrada. Vamos a adicionar también al paciente punto, colocaremos set nombre, el nombre que estamos pasándole como parámetro de entrada. Vamos después a agregarle el género. Entonces lo pongo en el género, colocamos el género que le corresponde a mi paciente en su atributo fecha de nacimiento. Vamos a colocarle la fecha de nacimiento, FN. Y creo que este es el último, a paciente punto, vamos a colocarle set ubicación de internación. Vamos a colocarle la ubicación. Una vez que nosotros ya hemos llenado a este objeto todos los atributos, entonces vamos a agregarle a nuestra lista. Pero aquí vamos a tener aquí un pequeño cambio adicional. Los síntomas que tiene va a ser una lista, ¿no?
porque de paciente a paciente puedo tener diferente cantidad de síntomas. Entonces, esa cantidad de síntomas que yo puedo tener de un determinado paciente se tiene que adicionar a este objeto paciente, porque nosotros lo hemos definido así en nuestro modelo. Tenemos aquí nuestra clase paciente y le estoy diciendo, aparte de estos atributos que son básicos, voy a tener también un atributo que va a ser la lista de síntomas. Y esta lista de síntomas me va a almacenar en cada posición cadenas. Entonces lo que nos faltaría es agregarle esta lista de síntomas. Entonces podemos realizar nosotros la creación de este objeto o de esa lista de síntomas y adicionarlo al objeto. ¿Ya? Para la modificación. Cuando hemos realizado los métodos get y set, hemos realizado solo de los atributos número de cédula, paterno, materno, nombre, género, fecha de nacimiento y ubicación de internación. No tenemos el método get y set de nuestra lista de síntomas. Entonces necesitamos. Voy a colocar al final, fíjense que no tengo, ¿no? Solo tengo los datos básicos. Entonces aquí voy a adicionar esos dos. Colocamos insertar código, getter and setter, y voy a marcar ese atributo lista síntomas. Generamos para que yo pueda acceder a colocar los datos dentro de esta lista. ¿Ya? Es por eso que estoy adicionando este get y este set dentro de la clase paciente. Entonces quedaremos hasta aquí. Nos estamos quedando pendiente con nuestro método registrar paciente dentro de la clase operaciones paciente visual, ¿no?